Pero ahora vamos a ver nuestra responsabilidad, o sea, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder tener un servicio, para poder tener un habitar con excelencia en ese cuerpo del cual formamos parte. Y en esta noche, hermanos, les invito a que podamos ver las escrituras en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice de esta manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Ahí vemos el propósito que tiene la palabra de Dios, o sea, la revelación especial. Como leemos en Hebreos, Dios habiendo hablado a nuestros padres a través de los profetas y de muchas maneras, dice, en estos postreros nos ha hablado a través del Hijo, pero todo eso lo tenemos registrado en la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entendemos, por lo que dice Pedro, que la palabra de Dios no ha sido voluntad humana, sino que Dios, habiendo inspirado a los santos profetas, ellos escribieron lo que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos ahora en nuestras manos, porque de otra manera no podíamos conocer a Dios. Sabíamos de la existencia de Dios a través de la creación, pero conocerle realmente cómo Él es, no lo podíamos tener si no se revelaba Dios a través de su palabra. Y en su palabra vemos, desde el libro de Génesis, empezando en el primer capítulo, ahí podemos ver y podemos leer cómo es que Dios actúa en su poder, en su omnipotencia, creando todas las cosas con el solo pronunciar palabras, sea hecho y fue hecho. Eso es lo que nos enseña las escrituras. Vemos más adelante el relacionarse de los hombres con Dios, cómo cada hombre que tuvo relación directa con Dios pudo expresar palabras y decir. Tenemos el caso de Abraham cuando dice Dios Todopoderoso, el Shaddai, que muchas veces se pronuncia o de por ahí en alguna literatura usted lo ha leído. Vemos cada nombre, porque de seguro usted conoce los nombres de Jehová, pero esos nombres fueron pronunciados por personas frente a situaciones que les tocó vivir. Vemos aquí cuando cuando Abraham está conociendo a ese Dios todopoderoso, él dice, pero ¿cómo? Soy viejo, ya no puedo tener hijos, y mi esposa ya ha pasado el tiempo de su costumbre y veía que podía ser imposible de que pudieran tener hijos, pero Dios actúa y nace Isaac. Vemos también la situación de Ismael cuando es echado de la casa de Abraham con su madre caminando por el desierto. Y ahí vemos a Agar dejar a su hijo debajo de un arbusto y se aleja un poco para no verlo morir. ¿Por qué? Porque le faltaba agua. Y Dios a través de un ángel se le presenta y esta mujer puede clamar y decir, tú eres el Dios que me ve. Y así frente a cada situación que le tocó vivir al hombre, ya sea de manera individual como también de manera nacional, vamos a decir, en su relación con Israel, ahí vemos las expresiones de él. Jehová es nuestro estandarte, Jehová es nuestro ayudador, Jehová es nuestro sanador. Y en el hebreo, por supuesto,
es otra pronunciación, pero vamos diciendo en el castellano, en lo que nosotros entendemos, hermanos. Y cada pronunciación que hubo de esas personas fue por una experiencia directa con ese Dios, y ellos pudieron reconocer y ver en ese Dios el poder que tenía. Pero también a través de las escrituras vemos nosotros la expresión que da, empezando en el libro de Génesis, cuando Dios ve que la maldad del hombre era mucha y el corazón del hombre era de continuo al mal. Dios, a través de Noé, hay una predicación para que el hombre pudiera arrepentirse, para que el hombre pudiera corregirse. Y ahí vemos la santidad de Dios obrando y produciendo un juicio, que es el diluvio. Y así constantemente en las escrituras, o sea, en la palabra de Dios, vamos a ir viendo y conociendo cómo es que Dios va actuando con el hombre, cómo es que Dios va haciendo su obra a través de su Espíritu Santo, pero también actuando él directamente en las cosas que se tienen que hacer. No lo podríamos haber conocido a él si él no se hubiera revelado a través de la palabra de Dios. Por eso tenemos la responsabilidad de estudiar, de leer la palabra de Dios, porque a través de ella es que vamos a ir creciendo, porque el propósito lo manifiesta el versículo 17, que dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios nos va a ayudar para hacer todas las cosas de la mejor manera, frente a Dios, frente a los hombres, como miembros de la iglesia. Todo eso vamos a ir conociendo y viendo en la palabra de Dios. Cuando vemos los dones, hemos leído algunos de ellos, pero tenemos que conocer qué es la función de cada uno de los dones. Vemos nosotros en Efesios, cuando está hablando acerca de esas personas, los evangelistas, los maestros, los pastores, personas que tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de estudiarla, por supuesto, primero, pero después enseñar la palabra de Dios, porque tenemos en este mismo capítulo de 2 Timoteo que va diciendo de que también debes saber esto, que en los postreros días, y nos toca vivir en ese tiempo, tiempos peligrosos, tiempos feroces, donde vemos distintos tipos de personas, porque habrá hombres amadores de sí mismo, y hay una lista de las cualidades que tiene la persona, y por eso es de que en la actualidad vivimos en una situación tan difícil. Pareciera como que el delincuente tuviera protección de parte de la ley en vez de las personas honradas. Vemos cómo es el hecho de vivir, bueno, especialmente acá en la parte de Argentina, vemos que todas las casas, las puertas, las casas, aparte de tener la construcción de madera, hay que poner unas rejas. Pareciera como que uno estuviera preso en su propio hogar. Y todas esas cosas ya la palabra de Dios va diciendo. Y vemos nosotros antes de este versículo 14 que leímos, versículo 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y ahí dice: persecuciones y padecimientos como que los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la sociedad en la que vivimos. Y ese es el medio en el cual nosotros, como columna y baluarte de la verdad,
tenemos que reflejar a través de nuestras vidas que Dios puede cambiar personas, puede cambiar corazones y puede hacer vivir vidas que realmente sean de utilidad y de bendición para la humanidad y mucho más para el pueblo de Dios. Por eso la responsabilidad de cada uno de nosotros de conocer, de saber cómo es de que tenemos que vivir en la casa de Dios. Y Dios no nos deja así a la deriva y suelto. Nos ha dado su Espíritu Santo como primera herramienta. Y ahora tenemos la palabra de Dios como segunda herramienta para poder tener un excelente servicio. Por eso dice, útil para enseñar. Necesitamos enseñanza. Necesitamos conocer las cosas de Dios, conocer el amor de Dios, saber lo que Él es. Por eso Pedro dice, más creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el constante de nuestros días y de nuestra vida, el hecho de ir conociéndole cada día más a Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. Así como esas personas en el Antiguo Testamento manifestaban y decían cada palabra con relación al nombre de Dios, lo hacían por experiencia, porque ellos lo estaban viviendo. Y de igual manera nosotros también vamos a ir conociendo, sabiendo, porque fíjese lo que dice el Señor Jesucristo cuando está entre medio su pueblo, el pueblo de Israel. Estas personas conocían el Antiguo Testamento, tenían en sus manos los escritos de parte de Dios, dado a Moisés, a los profetas. Ellos tenían los escritos, tenían la Torá, tenían otros libros de las Escrituras, pero fíjese lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Saben, hermanos, cuando nosotros hablamos de enseñanza, en otras palabras tendríamos que decir doctrina, porque doctrina es enseñanza. Muchas veces hemos escuchado, no, tenemos que defender la sana doctrina, tenemos que vivir la sana doctrina, pero muchas veces, hermanos, tenemos que reconocer, a veces son costumbres y tradiciones de hombres, de nuestros hermanos que ya han pasado a la presencia del Señor. Y por esto es importante, hermanos, estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, porque imagínense ustedes el relato que tenemos en el libro de los Hechos. Pablo está predicando. ¿Usted puede dudar de la enseñanza de él? ¿Usted puede decir que él se equivocó? Si ha sido un instrumento preparado por Dios para transmitir su palabra, para darnos a conocer su palabra, pero resulta que las Escrituras dicen que los de Berea eran más nobles. ¿Por qué? Porque cuando llegaban a su casa, ellos escudriñaban las Escrituras, veían la palabra de Dios y leían en ella
para ver si lo que Pablo les había dicho era verdad. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Por eso dice, y útil para enseñar. Doctrina es enseñanza. Y tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Y por esto es de que a través de ella vamos a conocer la verdad. Y a través de ella, hermanos, vamos a veces ser reprendido por ella, redarguir, o sea, con palabras duras. A veces no estamos haciendo lo correcto. Imagínense ustedes las palabras que se usan en el libro, en la carta a los Gálatas. Gálatas insensatos. ¿Quién os ha fascinado? ¿Se imaginan esa expresión de decir y de recibir una palabra de insensato, alguien que no es prudente, alguien que no está discerniendo bien? Y a veces la palabra de Dios nos tiene que tratar de esa manera. Quizá, hermano, usted ha reaccionado de muy mala manera. Oh, el hermano, ¿cómo nos ha dado palo? Dicen. Yo lo he dicho, hermanos. Pero es Dios hablándonos y a veces tiene que decirnos de manera dura. ¿Por qué? Porque necesitamos de ella. Porque hay necesidad de corregir lo que no está bien. Y para esto tenemos que ver de que las escrituras nos van a ir enseñando. Cantamos ese himno que dice, tal como soy, sin más decir, bendito Cristo, vengo a ti. Y hemos llegado a los pies de Cristo, no conociéndole plenamente, pero sí conociendo su amor y su misericordia, conociendo su obra. Pero ahora, después de conocer al Señor Jesucristo, tenemos la responsabilidad de ir corrigiendo las cosas que no eran buenas. Si antes yo era bebedor, ya no tengo que ser bebedor. Si antes yo era mentiroso, pues no tengo que mentir. Si antes robaba, no tengo que robar. Y eso nos va enseñando las Escrituras. Nos va diciendo lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. Y hay cosas que tenemos que ir corrigiendo. A veces en nuestra misma vida cristiana, ya con 30 años o 40 años de cristiano, uno tiene necesidad de corregir cosas, pero también está el hecho de conocer las Escrituras, ir aprendiendo de ellas. Y el apóstol Pablo mismo en los escritos dice, y yo no me voy a cansar de recordaros una vez y otra vez y otra vez hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y ese es el propósito de la palabra de Dios, de formar en cada uno de nosotros verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Vemos el libro de los Hechos. Antes del descenso del Espíritu Santo, ellos estaban encerrados en una pieza, estaban orando, por supuesto, como nos relatan las Escrituras, y estaban con las puertas, las ventanas cerradas por temor a los judíos. Pero cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos y habita en ellos, ellos reciben poder. Y esas puertas ya no los contienen, sino que abren esas puertas y salen y empiezan a predicar. La gente que los ve se maravillaba de lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Los principales se maravillaban y se admiraban de que gente del vulgo, gente sin educación, sin haber asistido a los seminarios que ellos tenían, ellos podían hablar la palabra de Dios con poder. Y les decían los del camino. Más adelante seguimos el caminar de la iglesia y al ver ese grupo de creyentes en Antioquía de Siria,
reunidos, ver cómo habitaban ellos. Ellos no dijeron nosotros somos cristianos, sino la gente que estaba alrededor de ellos, la gente que podía relacionarse con ellos. Ellos dicen que por primera vez les llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque reflejaban en su vida a Cristo y estaban viviendo a Cristo. Por eso es de que la gente podía decir que ellos eran cristianos, o sea, seguidores de Cristo. Por eso vemos en las Escrituras, hermanos, esto que dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una instrucción. Acuérdese, hermano, de que cuando nosotros hemos nacido, ¿no es cierto?, hay un crecimiento que es natural. Primero vamos a quizá pronunciar palabras entrecortadas. De seguro usted tendrá algún recuerdo de sus hijos al pronunciar sus primeras palabras. Y a veces da gracia escucharlos. Pero continuamos creciendo y se va perfeccionando nuestra manera de hablar. Cuando usted empezó a caminar, ¿cuántas veces cayó? ¿Cuántas veces tropezó? Y necesitó de la ayuda de alguien para ser puesto otra vez en pie. Y seguimos creciendo, caminamos en perfección. Empezamos a ir a la escuela con el propósito de instruirnos, de aprender a leer, de aprender a escribir y llegar a la universidad y recibirse de algo, quizá médico, quizá ingeniero, quizá algún técnico de por ahí, pero había necesidad de preparación para eso. Y es algo que se tiene que ir haciendo. La parte natural es el crecimiento, ¿verdad? O sea, vamos creciendo, nos vamos desarrollando y vamos llegando a nuestra juventud, después llegamos a ya un poquito más grande y a la vejez. Es algo natural. Pero la preparación requiere estudio, requiere sacrificio. De igual manera, hermano, para ser un excelente cristiano, uno tiene que conocer la palabra de Dios y tiene que instruirse, tiene que nutrirse de ella. Acuérdese que cuando el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, después de estar los 40 días ahí en el desierto, Satanás se presenta. Hay tres tentaciones, o sea, tres tentaciones que tenemos registrado en las Escrituras. Y el Señor Jesucristo no los reprende, no se enoja, no nada de eso, sino ¿qué es lo que hace? A cada una de ellas escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es necesario conocer las Sagradas Escrituras, porque por ella, hermanos, vamos a tener y vamos a poder tener un excelente servicio y ser de bendición y de utilidad entre el pueblo de Dios y vivir de la manera como le agrada a Dios de que uno pueda estar viviendo en su casa. Y vamos a ir a ver otro pasaje de las Escrituras. Aquí hemos visto de que uno tiene que poner diligencia, uno tiene que buscar nutrirse de la palabra de Dios, así como dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, para alcanzar sabiduría, para conocerle a Dios. Y vamos a ver otro pasaje de las Escrituras que también nos dicen que nosotros, hermanos, Dios tiene material, tiene las herramientas, pero nosotros tenemos que agarrar cada una de ellas. Tenemos que apropiarnos de ella. Esa es nuestra responsabilidad. Vamos a ver Efesios capítulo 6. Es un pasaje conocido,
pero tiene una importancia grande, hermanos, para nuestra vida, porque ahí la palabra de Dios nos está enseñando y nos está diciendo esto. Efesios capítulo 6, versículo 10 vamos a leer y hasta el versículo 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí vemos, hermanos, que Dios nos está aconsejando y nos está mostrando todo su arsenal, todas las herramientas con las cuales nosotros vamos a vivir vidas que realmente puedan honrar al Señor. Vidas firmes, no vidas fluctuantes, que de por ahí aparece un viento de doctrina y ¿qué hace? Se va uno detrás de ellos. Y hay expresiones muchas veces de algunos hermanos que dicen, no, pero el hermano nos ha dicho, el hermano nos ha enseñado. No, hermano, tenemos que aprender a decir, el Señor en su palabra nos enseña esto. El Señor dice esto. La palabra de Dios nos dice esto. Eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Porque esos hermanos de Berea no se quedaron con la palabra, Pablo nos enseñó. No, sino que ellos fueron a su casa para ver si todo lo que Pablo les había dicho era verdad. Pero ¿cómo es que ellos podían ver eso? Podían ver a través de la palabra de Dios. Y otra cosa, hermanos, usted, yo y todos los miembros de la iglesia tenemos el Espíritu Santo. Él dice que nos va a enseñar, Él dice que nos va a recordar, Él dice que nos va a dar entendimiento para poder entender su palabra. Por esto, hermanos, aquí está diciendo, por tanto, tomad, dice, está ahí, pero yo tengo que agarrar y apropiarme de cada una de esas herramientas. El versículo 11 dice, vestíos. El ser humano es el único, vamos a decir, que llega a este mundo completamente desnudo, sin protección. El resto de la creación tiene sus plumas, tiene escamas, tiene los pelos, tiene herramientas para poder defenderse y nosotros tenemos que crear esas cosas. Y aquí vemos, versículo 11 dice, vestíos. Agarren y pónganse estas herramientas que yo les estoy dando. En otras palabras, Dios estaría diciendo de esa manera, nos estaría diciendo de esa manera. Y ahora, ¿qué diligencia tenemos que tener nosotros? Si yo voy a sufrir algo, hermanos, a veces es por negligencia mía. Si yo voy a caer en algún pecado, es porque yo no me apropié de esos calzados que me van a hacer estar firme. Por eso vemos nosotros aquí
que va diciendo, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Saben? Cuando hablamos de la palabra de Dios, dice que tu palabra es verdad. Todo cuanto Dios ha dicho en su palabra es verdad. Como ya hemos visto nosotros en el libro en la segunda carta a Timoteo, lo que es la palabra para cada uno de nosotros. Y tenemos que tener, hermanos, si usted no se ata el cinturón, ¿qué va a pasar? Se le va a caer el pantalón, ¿verdad? Y es de igual manera, aquí el apóstol Pablo está ilustrando a la vestimenta de un soldado romano. Tenía el cinto que sujetaba prácticamente todas las herramientas que esta persona tenía que llevar, o que este soldado tenía que llevar. Y aquí va diciendo, vuestros lomos con la verdad. Y tenemos las palabras del Señor Jesucristo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad aparte de la palabra de Dios, y por eso es de que tenemos que conocerla. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Qué lindo que sería, hermanos, que pudiéramos estar en nuestro devocional quizá, o en nuestra lectura diaria, de ver lo que dice el Salmo 119. Prácticamente es un hablar de lo que es la palabra de Dios. En mi corazón, ese coro que me acuerdo que cantábamos cuando era más joven y cantaba ahí en Tupiza. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Y eso está en ese salmo. Por eso, hermanos, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La coraza era algo que protegía los órganos más importantes que tiene el ser humano, como ser el corazón, el pulmón, el hígado, o sea, lo que uno tiene en la parte interna. Y vemos de que muchas veces Satanás, el diablo, va a venir para hacernos sentir duda, va a venir quizá acusándonos a través de pecados. Ah, pero vos dices que eres hijo de Dios y mira lo que has hecho. No sé si usted ha leído en literatura ahí acerca de lo que Martín Lutero, bueno, Lutero dice que tiene un sueño, que Satanás, el diablo, se presenta y empieza a acusar a Martín Lutero. Agarra un rollo grande, empieza a estirar estos hechos, estos hechos, estos hechos, estos hechos. Y Martín Lutero dice sí, 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 y sigue sacando, y sigue acusando, y sigue acusando. Y al final hay algo más, dice. Y Satanás dice no. Y entonces él agarra y escribe debajo de toda esa lista de acusaciones que tenía Satanás, el diablo, y dice que escribe, la sangre de Cristo limpia de todo pecado a Martín. Hermanos, en la obra de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos que descansar. Si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestra salvación no depende de lo que nosotros podemos hacer, sino depende de la gracia y de la misericordia de Dios. No podemos añadir ni podemos poner otra cosa para ser salvos, sino que tenemos que descansar en la justicia de Dios. Si yo caí en algún pecado, hermano, no pierdo mi salvación, ni usted pierde su salvación. Tiene que tener esa seguridad, y esa sería la coraza de justicia. Vivir en la justicia de Dios. Porque eso es lo que dice, justificados pues por la fe, que dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Qué bueno que es. Esto, bueno, de seguro que usted ya lo ha escuchado muchas veces, pero es bueno recordar, hermanos, de que el zapato o el calzado que se ponía el soldado romano estaba lleno de clavos en la parte donde pisaba, cosa de que hubiera firmeza en él, de tal manera que no pudiera resbalar, no pudiera caer. Y más o menos de eso es que nos está diciendo, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, mi salvación, tu salvación, no es de que la vamos a perder, sino que el Señor Jesucristo nos salvó una vez y para siempre. Esa obra hecha en la cruz del Calvario provocó la paz que ninguna persona tenía. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y en la justicia de Dios es que tenemos esa paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Y es la obra del Evangelio, es la obra de la cruz. Y, hermanos, si estamos de pie, es por la gracia de Él. Si estamos de pie, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, que nos calcemos y estemos firmes en la obra de amor que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y va diciendo, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Ese elemento que tenía el soldado, muchas veces de distintos tamaños, pero servía para protegerse, para esconderse detrás de ese escudo. A veces era de madera, a veces era de cuero. Por supuesto, las armas que habían en ese tiempo eran impulsadas a través de elementos que no provocaban tanta fuerza como las armas que tenemos en la actualidad. Pero el hecho de un cuero, el hecho de un cuero endurecido, es de que podía proteger acerca de lo que era la lanza, acerca de lo que era la espada y a veces las saetas o las flechas que tiraban. Se podía proteger, porque aquí va diciendo esto, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ustedes se acuerdan la palabra de que Pedro le dice al Señor cuando el Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos que él iba a ir a la cruz y que le era necesario llegar a ese lugar, y Pedro agarra, le dice, nunca tal cosa te acontezca. ¿Y qué le dice el Señor? Ah, Pedro, no, sino que dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y así muchas veces, hermanos, Satanás, el diablo, va a tirar saetas. ¿Para qué? Para que dudemos. Imagínense ahora nuestros jóvenes, nuestros hermanos que están en los colegios y en las universidades, la teoría de lo que es la evolución, la teoría de lo que es el Big Bang, todo eso va poniendo en duda acerca de la creación de Dios, va queriendo que uno desconfíe del poder de Dios. Y hermanos, con la fe es que se puede apagar todo eso. O sea, uno se protege y tenemos que entender lo que nos dice Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza y también dice la convicción. Hay cosas que no vemos, pero Dios nos ha manifestado muchas cosas, suficientes cosas, para que nuestra fe no cambie ni fluctúe. Frente a lo que el diablo pueda mandar,
Y por esto es importante, hermanos, que nos apropiemos de este escudo, de esta herramienta tan especial. Conocer la obra de Dios entre medio de su pueblo. Quizá usted ya tiene algunas experiencias de cómo es que Dios protege y cuida a los suyos. Y por esto uno dice, gracias, Señor, porque tú has hecho esto en mi vida. Pero si no nos apropiamos de eso, hermanos, a la primer cosa, de seguro vamos a caer. A la primer cosa, vamos a ofender a Dios. Y sigue diciendo, y tomad el yelmo de la salvación, la cabeza, la mente. Hay canciones que se cantan, especialmente las modernas. Yo te sirvo con la mente y el corazón. Se escucha cantar, pero a veces, hermanos, lejos está de nosotros hacerlo de esa manera. ¿Cuántos pensamientos tenemos? A veces dudas, a veces situaciones que realmente, hermanos, nos avergonzaríamos si nuestros hermanos pudieran leer nuestros pensamientos. Por eso es importante tomar el yelmo de la salvación, algo que protege la cabeza, tener seguridad de salvación, seguridad de la protección de Dios, creerle a las promesas que Él ha dado y dejado a su pueblo. Pero también tenemos a continuación en el versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué importante. Todo lo demás es de protección, todo lo demás cubre, pero aquí tenemos algo con el cual podemos defendernos, con el cual podemos atacar. Y Hebreos nos dice que es como una espada que tiene doble filo, que penetra en lo más profundo del ser humano. Y esa es la herramienta que tenemos que apropiarnos para poder salir triunfantes, para poder vencer y para poder honrar a nuestro Dios y Padre. Asimismo, tenemos la última parte, hermanos. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo. El Señor está para ir a la cruz. Los discípulos iban a ser esparcidos como ovejas sin pastor, e iría al pastor y las ovejas, dice, van a escapar. Y el Señor les dice, orad para que no caigáis en tentación. ¿Cuántas veces se repite y cuántas veces el Señor tiene que decir que oremos? Porque es a través de ese tiempo en el cual nosotros podemos hablar con Dios. Podemos contarle nuestras equivocaciones, podemos contarle nuestras necesidades, podemos contarle nuestros dolores. Es el tiempo cuando podemos hablar con Dios. Dios nos habla a través de su palabra, pero nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Y ahí va diciendo en todo, orando en todo tiempo. Quizá por la calle, no necesariamente, hermano, tiene que arrodillarse. No necesariamente tiene que cerrar los ojos. En todo tiempo y en toda circunstancia. Quizá usted está caminando y por de pronto se le cruzó un auto y usted se salvó de por ahí. ¿Y qué hace? Gracias, Señor, por haberme guardado en este momento. ¿Se da cuenta? Está orando. Y sigue diciendo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, no solamente por uno, sino, dice, por todos. Y necesitamos eso, hermanos. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces pide en las cartas que tiene escrito, oh, oren por mí,
Oren por mí. Que el Señor nos ayude, hermanos, a apropiarnos de lo que Dios tiene para nosotros, para poder tener un excelente servicio, para poder vivir de la mejor manera en el pueblo de Dios y ser de bendición a nuestros hermanos. Y eso está en nosotros, hermanos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, hermanos, está la responsabilidad en cada uno de nosotros. Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer.